Buenos días, buenos días. Bienvenidos sean a nuestra sesión del 13 de mayo. Me da gusto ver que ya se están conectando bien puntuales. Bienvenidos sean. Sí, muy bien. Bienvenidos sean. Vamos a ir entrando un poquito en polémica con todo esto de los movimientos, de las corrientes. Sucede que, pues ya vimos en alguna clase que está en tendencia a veces ser un poquito acrítico, y con el arte eso es muy común actualmente, llamar arte a algo solamente porque junta ciertas características, no necesariamente con arte, y pues ante una masa que es pasiva, es una masa que es manipulable, pues comienzan a surgir los problemas. Muy bien. Bueno, estamos aquí ya preparados. Estamos recibiendo a Camila, Edmundo, Ilian, Jackie, Mafer, Marco, Nidia, Sarita, Santiago, Uri, Yare y a mí. Tengo alguien más abajo. Gustavo, que Gustavo tenía dudas de su calificación. Espero se haya resuelto. Te digo, no es mi materia. Saben que nosotros solo trabajamos literatura y habilidades del pensamiento. Hoy precisamente nos toca trabajar literatura y contestaremos una pregunta que de pronto se da por hecho, ¿no? De hecho, he visto noticieros, he visto programas de canales públicos y también de canales, pues, privados, de televisión por cable, tanto televisión abierta también, que de pronto, por ejemplo, a Machado nos lo presentan como modernista, e incluso como uno de los más grandes representantes del modernismo. Incluso en algunos exámenes de admisión me llamó mucho la atención que en algunas guías lo marcaban precisamente como modernista. Vamos a ver por qué podríamos decir que la respuesta de Machado modernista podría ser buena, podría ser un reactivo que puedes poner y te lo darían por bueno. ¿Y por qué de pronto los confundimos con románticos o incluso con neoclasicistas, ¿no? Machado, de hecho, pues vamos a ver que tiene toda una mezcla. Todos ya, si nos dimos cuenta, todos ahorita tienen una mezcla increíble de estilos, de temáticas, de lenguajes. Decía Nidia, una pregunta que nos hacía en la sesión de la clase pasada, ¿qué es el arte por el arte? Pues veíamos que precisamente a partir de los movimientos, los artistas pues se iban quitando las etiquetas y pues decían, lo único importante es hacer una obra de arte, lo único importante es hacer un poema, una canción, un edificio, una escultura, una pintura, y olvidémonos de qué es impresionista, es realista, es costumbrista, simplemente es, ¿no? Y recordemos que pues en el arte lo que más pesa es que sea auténtico. Entonces, por ese lado, entonces, por ese lado, podríamos darle cierta validez a esa tendencia del arte por el arte. No importa tanto si tu corriente es esta o es esta, no importa tanto si te apegas más a este género o a este estilo. Lo que importa es que sea precisamente algo auténtico, algo surgido de ti. Entonces, en principio, ese postulado es bueno. Desafortunadamente, eso también da pie a que cualquiera pueda decir, soy artista, pues porque expreso mis emociones, expreso mis sentimientos, sobre todo un término que detestan muchos críticos o incluso maestros de arte. Soy autodidacta, aprendo yo solo. Y pues a veces presentan cosas que puede que sean auténticas, en el sentido de que efectivamente es un sentimiento que presentan, pero carecen de técnica y carecen de estilo o roban otros estilos. Veía una cantante que a lo mejor es favorita de alguna de sus tías. Pregúntenles, yo he visto por ahí incluso algunas catedráticas de nuestra escuela, no catedráticas, ojo, que adoran a Flor Amargo. Y Flor Amargo sí tiene técnica, sí estudió en un conservatorio, tiene buena voz, pero el problema es cuando comienza a hablar de un nuevo género
llamado Cathartic Pop, y en el cual dice que no importa la técnica, no importa el estilo, no importa si afinas o no, lo importante es que grites, que rías, que saltes, que seas libre. Y de pronto dices, es curioso porque dices que es un género y por el otro lado me estás diciendo que no lo es y no tiene sentido. Y a lo mejor la mujer es buena cantando, tiene, digamos, eh, pues buena producción, tiene buena instrumentalización, sus canciones se oyen bien, pero está dirigiendo la atención no hacia una postura artística, sino a una postura de entretenimiento. A tal grado de que pues es muy ridiculizada en redes sociales, porque pues ya no es Flor Amargo la artista salida de un conservatorio, sino es Flor Amargo la que hace el ridículo en el metro. Entonces, pues ese es el problema, ¿no? ¿Qué pasó con Café Tacuba? Café Tacuba, pregúntenle a sus papás, a lo mejor a algún hermano mayor que pase de los 22, 23 años. Café Tacuba era un grupo chistoso, era un grupo divertido de la música popular mexicana, del llamado rock mexicano, y cuando intentan hacer un disco serio muy bueno, que a mí me encanta ese disco, de hecho se llama Al Revés Yo Soy, no suena a Café Tacuba definitivamente, suena a una banda propositiva. La mayoría de ellos tienen estudios musicales, tienen técnica, conocen estilos, están influidos por muchos artistas, pero crean un sello distintivo en ese disco de Revés Yo Soy. Aparte es un disco doble y es un fracaso de ventas. ¿Por qué? Porque su público quería canciones chistosas. Entonces fueron más por vender la forma que la sustancia. Y es el problema precisamente de no saber utilizar el postulado que hacen precisamente los modernistas del arte por el arte. Sí, estoy de acuerdo, de pronto debemos hacer a un lado los géneros, las etiquetas, pero también no debemos descuidar ni la autenticidad, ni tampoco la técnica y el estilo. Hay que reconocer las influencias y sobre todo poder superarlas, ¿no? En cuestiones de escritura creativa, que es el área que yo más trabajo, constantemente nos capacitamos. Incluso escribiendo ficción, tienes que capacitarte constantemente, porque hay palabras que ya no se usan, porque hay palabras que ya no tienen un contexto. Me toca adaptar por ahí a teatro un cuento escrito en 1983 y cuando me toca adaptarlo me encuentro con, hay palabras que la gente actualmente ya no usa. Y pues, ¿qué hago? Respeto su léxico o adapto el léxico, pero pues hacer eso también significa que debo adaptar la época. O sea, que si el cuento original sucede en 1983, este cuento lo voy a adaptar a 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es algo que tienes que cuidar. Es bueno que intentemos ser artistas en casa, es bueno que ahorita, por ejemplo, en la contingencia, el arte nos sirve como un escape para el estrés, para la ansiedad, y es bueno que de pronto comiences a pintar, comiences a escribir, pero también es importante que si te vas a dedicar a esto como tal, te capacites. Hay muchísimos cursos de escritores, de lingüistas, en el caso de literatura, de pintores, que pues incluso ya los hacen a distancia. No hay como una clase presencial, sin duda, eso lo estamos viendo, pero pues ante la situación, pues puedes usarlo, siempre y cuando te sirva para crecer, ¿no? Ser críticos, ¿no? Les vuelvo a marcar. Esta sociedad la estamos viendo ahorita con la contingencia, un dato muy interesante y lo vamos a enfocar un poquito a arte, de por qué tenemos que estudiar arte, por qué tenemos que estudiar literatura. Bien, ¿por qué tenemos que evitar solo decir me gusta porque me gusta y ya? No. Si se dan cuenta, esta contingencia la pudimos haber evitado simplemente haciendo tres cosas. Lavarnos las manos constantemente, controlar el contacto físico y mantener la sana distancia. La evidencia científica nos señala que el contagio se hace por un contacto directo menor al metro de distancia. ¿Por qué no lo hicimos? Y no solo hablamos de mexicanos, no solo hablamos de hispanoamericanos, que son los que a veces nos hacen menos. Hablamos a nivel global, hablamos de culturas, digamos, más educadas,
como las europeas. Nos damos cuenta que aunque se nos estableció un criterio, no lo seguimos porque tuvimos la necedad, porque hay mucha gente que a la fecha no cree en el COVID. ¿Por qué? Porque lo vio en internet, porque lo vio en noticieros mal informados, porque siguió a analistas que no estaban calificados, porque siguió sin ser crítico. Si ustedes no critican sus formas de entretenimiento, si ustedes no critican lo que hacen en el ocio, no van a poder criticar lo importante. Lo mencionábamos al principio del ciclo escolar. El universitario que sabe analizar, que sabe connotar una obra literaria compleja, puede connotar un contrato, puede connotar un problema matemático, puede connotar un problema social, puede hacer un análisis profundo. Es por eso la importancia de que estudiemos esto. Es por eso también que remarcamos nuevamente la diferencia entre movimiento y corriente. Entre la corriente que lleva un peso ideológico y estilístico al movimiento que solamente se enfoca en una forma. Y que muchas veces veremos que el mismo movimiento se traiciona. En la década de los 1970 surge el punk, y uno de los principios del punk es tuzarse el cabello. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenía que ser moda, que cuando la cultura rock está vendida a través del rock progresivo, pensamos en grupos como Pink Floyd, o el heavy metal como Led Zeppelin, o Queen con la música rock más popular, estos cuates traían el pelo larguísimo, entonces los punquetos dijeron, no, vendieron la cultura rock, y si para ellos rebeldía es tener el cabello largo, lo que hicieron los punquetos fue agarrar las tijeras y tuzarse el cabello, cortarse el cabello ellos solos. Así, chueco, como las fotos que hemos visto de gente que se está cortando el cabello solo en la contingencia, así, el cabello tuzado, le llamaron la revolución tuzada. Sin embargo, el mismo movimiento se traiciona cuando algunos de los grupos comienzan a firmar con disqueras, con editoriales, con televisoras, con empresas de la moda y convierten su movimiento en una tendencia, lo convierten en algo que pudieran vender. ¿Y que tenemos ahora? Tenemos que la imagen punk reditúa mucho dinero a las transnacionales y a los gobiernos que el punk en principio atacaba. Entonces, pues sí, es importante que analicemos cada movimiento, que seamos críticos con el propio movimiento. Ustedes mismos, yo siempre lo he dicho, la juventud llega a ser carne de cañón para muchos movimientos políticos, sociales, que pues solo los utilizan para obtener ciertos objetivos y después ¡pum!, se deshace de ustedes, ¿no? Yo lo he visto mucho en campañas desde que más o menos tenía su edad, poco antes, porque empecé a trabajar en periodismo como a los 14, 15 años, que precisamente lo que más jalaban los partidos políticos eran jóvenes, ¿sí? Para que dieran volantes, para que fueran voceros, para que invitaran al voto. Entonces decían, somos un movimiento joven, somos un movimiento, fíjense la palabra movimiento. Somos un movimiento propositivo, somos un movimiento que en verdad te está apoyando. Y de pronto, cuando pasaban las elecciones y ganaba tal o cual partido, los primeros que cortaban eran los jóvenes. Muy pocos jóvenes eran contratados, muy pocos jóvenes eran incluidos en los proyectos. Y si los incluían o los contrataban eran en puestos menores, generalmente de IBM, ¿no? O sea, de IBM a traer esto, IBM a traer aquello, ¿no? Entonces, mensajeros y nada más. Hay que ser muy críticos, ¿sí? Ya vimos lo que pasó con este gobierno actual, con todos los gobiernos. Hay que ser crítico con todo gobierno, eso es algo importante. Ustedes como universitarios critiquen todos los gobiernos, sobre todo aquellos gobiernos que te dicen que están haciendo todo bien. Cuando está todo bien, dice el pensamiento crítico, es porque no estamos viendo un grave conflicto. Sí, eso lo trabajaron con el profe David Noé. Hay un enorme conflicto. Nunca, nunca, nunca vamos a encontrarnos en una situación libre de conflicto. El conflicto siempre va a existir. Preventivo, correctivo, emergente, pero siempre va a existir conflicto. Entonces, por eso ustedes sean críticos con gobiernos, con autoridades, con instituciones y con arte. Si todo el mundo te está diciendo que un artista es lo máximo, critícalo.
te sorprenderás de las cosas que puedes encontrar, ¿no? Les digo, a veces tenemos que empezar con lo aparentemente superficial para poder criticar lo profundo. A mí me ha pasado actualmente con esta aplicación TikTok. ¿Qué pasa con TikTok? TikTok es una aplicación que tú la ves y dices, pero está chistosa, no le hace daño a nadie. Sin embargo, si tú analizas a los usuarios, tenemos muchos usuarios de una aplicación que es para menores de 25 años, porque hay que decirlo, esa aplicación es más para gente de 18 a 25 años, pero están entrando muchos niños, pero ahí ya es más por el control parental, ¿no? El problema de esta aplicación es que hay muchas personas, principalmente mujeres mayores de 35 años, que están sufriendo de ansiedad, de depresión, de melancolía, de frustración, y en lugar de buscar apoyo profesional, están haciendo TikToks. Ejemplo claro, Erika Buenfil. Erika Buenfil, que es una actriz de Televisa, malísima, de hecho, actúa pésimo, es ahora la reina de TikTok. ¿Se dan cuenta? Es la reina de TikTok. Tiene más de 2 millones de seguidores en TikTok. Y si tú te metes a la página de Facebook de Erika Buenfil, tiene más de 1 millón de seguidores. En cambio, si tú te metes a la página del Fondo de Cultura Económica, no tiene más de 300,000 seguidores. ¿Se dan cuenta? Y si nos metemos a la página de la Organización de Psiquiatras Hispanoamericanos, no tiene más de 20,000 seguidores. Vean, o sea, aparentemente es superficial, pero hay un punto muy crítico ahí. Bien, entonces nosotros vamos a hablar sobre una pregunta del modernismo, ¿sí? Ya adentrándonos en el tema, se nos está uniendo Sachet, ¿por qué es tan tarde Sachet? Pero bueno, ¿hubo modernismo en Europa? Esto me llama la atención porque en algún momento Santiago, Marco Geminiano dijeron, es que, decía, me parece que Santiago es el que decía, es que en mi guía dice que Machado era modernista, Antonio Machado, aparte es Miguel Machado, su hermano, que digamos que era como el patito feo, porque toda la atención la tuvo Antonio. Bueno, a ver qué pasó aquí. Me dicen, perdón, no tenía internet. Ok, Sachet, bienvenido. Sé que tienen fallos en internet, avisen, por favor, pongan atención a todas las actividades. Muy bien, volvamos acá. Decía Santiago, es que mi guía Machado viene como modernista. Y me parece que fue Marco el que me dijo, no, pero viene dentro de los clasicistas. Y otro más decía que en los románticos. Bueno, recordemos que el modernismo surgió como tal en México e incluso, aunque el concepto modernidad lo inventó Charles Baudelaire, fueron los mexicanos a través de la revista Moderna quienes le dan nombre al movimiento. De hecho, recordemos que fue un escritor mexicano el que escribe, pues, el postulado, el que escribe precisamente su tratado y que pone su manifiesto. Recordemos la palabra manifiesto. Movimiento que se respete debe tener un manifiesto. Entonces fue aquí en México donde tomó su forma total. Sin embargo, no olvidemos que el modernismo, aunque los modernistas negaban el romanticismo, estuvieron muy influidos por los románticos, en especial por los románticos españoles. Así que no es de extrañar que precisamente algunos de los últimos románticos españoles y algunos de los primeros simbolistas sean considerados modernistas, al menos en sus primeras etapas, o, ¿por qué no?, incluso que sean señalados como los verdaderos fundadores del modernismo. Sí, es el caso de Machado, es el caso de Juan Ramón Jiménez y de Benavente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tendríamos que hablar de la generación del 98, a los cuales pues se les acata muchas veces la autoría del modernismo. Así que estos cuates fueron un grupo de autores españoles nacidos entre 1864 y 1876. ¿Por qué la generación del 98? Porque en el 98 recordemos que se iba a acabar el siglo XIX. Iban a entrar ya de lleno al siglo XX y a través de
una antología que se llamaba Recopilación Moderna de la Generación del 98, pues se dieron a conocer. Entonces, por eso tomaron el nombre La Generación del 98 o novenistas. ¿Por qué? Porque estaban acercándose al final de un siglo y marcaban cierta postura sobre ello. Recordemos que cuando se acaba un siglo, o en el caso de nosotros, bueno, hablo de mi generación, porque me parece que ustedes ya no lo vivieron si acaso en sus, no, pues ni siquiera en sus primeros años, porque ustedes nacerían entre el 2002 y el 2004, 2003 algunos, tal vez por ahí algunos 2001, pero mi generación se enfrentó al milenarismo, que quiere decir cuando se iba a acabar el siglo XX y entramos al siglo XXI. Y había dos posturas que también lo podemos hacer, lo podemos comparar con lo que enfrentaron la generación del 98. Una postura optimista, una postura pues que señalaba que la nueva llegada del siglo, el nuevo siglo, el siglo XX, iba a ser un siglo de avances tecnológicos, médicos, sociales, culturales, y por el otro había otra postura que decía, no, es que el nuevo siglo nos va a traer peores cosas. Ya se comenzaba a hablar del término contaminación, pero sobre todo el concepto era reducción de recursos naturales. Ya había naturalistas ahí, entonces, pues había esas dos posturas. Tanto puede ser muy bonito el siglo XX como, oh no, el mundo se va a acabar en el año 1900. Ahorita con lo del COVID ya vieron que hay mucha gente que está saliendo a decir que se va a acabar el mundo, que son las señales del final. Bueno, eso no es nuevo, ya desde los antiguos griegos, los egipcios, los chinos, los aztecas, ya todos hablaban del fin del mundo. La generación del 98 no era la excepción, se esperaba el fin del mundo para el año 1901 o incluso para el 31 de diciembre a la medianoche de 1899. Estaban muy influidos por el cabonismo. Fíjense, el cabonismo fue una doctrina muy conservadora que surge en España precisamente en la época del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII surge una postura conservadora, sobre todo en el aspecto nacionalista, defender la identidad española, defender las raíces españolas ante la invasión social, política y cultural de otros países. España en el siglo XVIII era lo que llamamos actualmente el primer mundo, era una potencia. Actualmente, si tú lees sobre España, pues sí, está en la Unión Europea y eso le da cierta fuerza, pero pues ya es, digamos, uno de los países miserables de la Unión Europea, ¿no? Ya vieron cómo enfrentaron la contingencia y pues eso nos da una idea de su sistema de salud, muy empobrecido, ¿no? En aquella época España todavía se consideraba una potencia y ante el avance de otras culturas, la inglesa, la francesa, ya vimos que muchos movimientos surgieron en Francia, en Alemania, en Holanda incluso, y pues en Inglaterra, y pues España se iba quedando atrás. Entonces estos autores decían, no, nosotros vamos a poner otra vez a España en la vanguardia, vamos a poner a España en el primer mundo, vamos a hacer que sea nuevamente una potencia no económica, no militar, una potencia cultural. Esto surge también porque tenían un sentimiento de derrotismo por el en entonces reciente conflicto con Estados Unidos. Recordemos que España se enfrenta a Estados Unidos por el control de sus colonias en América. Estados Unidos consigue su independencia y comienza a hacerse una potencia militar. Entonces los españoles, que eran los que más colonias tenían en América, se sintieron amenazados, hicieron un conflicto y lo pierden. Lo pierden porque Estados Unidos tiene de ventaja que están en el continente americano. Entonces pierden y tienen ese sentimiento derrotista. Una forma cruel de abrir los ojos y decir, miren, no somos tan poderosos, miren, España, la gran potencia vencida por un país que apenas está en pañales. Entonces tenían ese sentimiento
Y por eso a algunos de sus autores, si los leemos actualmente, como el caso de Jacinto Benavente, podrían parecer, pues, fascistas por el contexto, ¿no? Podrían parecernos incluso xenófobos, o sea, que tienen cierto rencor hacia lo extranjero o que agreden al extranjero solamente por serlo. Muy bien. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden hacerlo vía el chat o si quieren que les abra micro, ahí tienen una función que es de alzar la mano y con todo gusto la iremos alzando. Esta postura los lleva a ver dos Españas. Por un lado existía la España oficial, la España bonita, la España de todo podemos, la España de, mira, pero todavía tenemos colonias en América, mira, pero todavía tenemos África, mira, España es la cuna de uno de los lenguajes más bonitos del mundo, es la cuna de muchos movimientos artísticos, es la cuna, es la fuerza de una religión dominante. Bueno, no tanto la cuna, pero recordemos que España es una de las principales propulsoras del catolicismo a nivel internacional, sobre todo en América. Entonces España era como lo mágico, el país más hermoso. Había incluso dentro de nuestros románticos o sus propios románticos la visión de España es la tierra perfecta, la tierra prometida, el Balaya, el paraíso. Y en cambio la generación del 98 decía, espérate, sí, España es muy bonita, pero también hay una España real que tiene pobreza, que tiene mendicidad, que tiene gente muriendo de hambre en las calles y cuyos autores, cuyos artistas están en la miseria. Una España corrupta, una España decadente. Es por eso que lo que hace la generación del 98, le damos la bienvenida a María José, ya un poquito tarde, 9:27, ya casi vamos a acabar, imagínense. Saludos a María José, ya la que. Bueno, en este caso renuncian a las palabras rebuscadas, renuncian a las metáforas complejas y comienzan a buscar un lenguaje más espontáneo, quiere decir un lenguaje más inmediato e incluso coloquial. Y se apartan de la imagen de las grandes ciudades, de lo cosmopolitan, de lo glamuroso y se acercan más a la simpleza de los pueblitos, van hacia el folclore, hacia lo colorido, pero irónicamente no lo hacen de una forma positiva, son pesimistas. Y esto lleva a muchos al simbolismo. Recordemos que los simbolistas tenían una visión de la vida decadente, una visión de la vida oscura, una visión que no tenía ninguna esperanza. Recordemos a Baudelaire. Baudelaire en El extranjero precisamente nos habla de renunciar a todo lo material y defender lo único que podría tener un hombre, que es su libertad, aun cuando esta libertad fuera como las nubes, algo que se disipa fácilmente. Entonces, la generación del 98 tiene esos elementos e influye muchísimo en la literatura del siglo XX y también del siglo XXI. Muchos autores como Machado, como Juan Ramón Jiménez, como Jacinto Benavente, influyen incluso a artistas hoy populares o al menos figuras hoy populares como Miguel Bosé, por ejemplo. En las canciones de Miguel Bosé no soy fan, pero hay que aceptar sus méritos, sus influencias. Está muy influido precisamente por Jacinto Benavente, algunas de sus canciones. Hay una que dice que seré tu amante bandido. Pues esa frase está muy inspirada en la obra de Benavente. Algunos autores, había un grupo llamado Mecano, tiene canciones pues muy buenas y otras un tanto regulares y que también están inspirados en algunos de estos movimientos. Felipe no puede entrar a clase, ya lo anoté, ya saben que todo eso por favor infórmenlo a dirección, no solo limiten a que me lo informen a mí, y también infórmenlo a dirección para que pues ellos pues puedan emitir un justificante. Mira, sí, ahí ya está entrando, perfecto. Entonces, bueno, sí, hay un grupo, les decía, que se llama Mecano, probablemente sus papás lo conocieron, tienen canciones muy buenas, hay una que se llama Hijo de la Luna y que tiene muchos elementos simbolistas de la generación del 98. Sí hay cosas interesantes que podríamos encontrar en artistas aparentemente superficiales. Todo está en ser críticos. La generación del 98 incluso influye en artistas, pues digamos, de fama más reconocida, más consolidada,
A mí me encanta Antonio Machado y debo admitir que lo empecé a leer porque, pues, desde niño, que no es secreto para muchos, soy súper aficionado a David Bowie. David Bowie, uno de mis discos favoritos se llama El ascenso y caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Una de sus canciones, que se llama Rock and Roll Suicide, empieza con una línea de Machado, ¿sí? La vida es un cigarrillo, ¿sí? Y la canción tiene varios elementos de la obra de Machado, ¿sí? Entonces a ese nivel llegaron. Hay discos inspirados en las obras de la generación del 98, hay ensayos, hay muchísimo material que ustedes pueden encontrar fácilmente en el internet. Así que vamos entrando ya con autores. ¿Cuáles serán esos autores? Antonio Machado. Lo puse hasta arriba, no solo porque es mi favorito, porque pues es evidente. Es uno de los autores que más me gusta dar en talleres de poesía, de análisis de poesía, pero también es considerado el gran maestro de la generación del 98. ¿Sí? Igual que los siguientes, que pues serían Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno. Igual esos tres son como pilar de la literatura universal, sobre todo del último siglo. Ramón María del Valle Inclán no está reconocido como ellos, pero también encuentro muchos elementos, incluso en canciones que a ustedes les podrían gustar, de Adele, de esta chica, Taylor Swift. Hay otra cantante que está también de moda, Lana del Rey. También en sus canciones encuentro elementos de Ramón María del Valle Inclán. Jacinto Benavente, que también es de alguna forma ninguneado, tal vez porque no tuvo tanta proyección mediática como los anteriores, igual el caso de Joaquín Álvarez Quintero, pero que realmente son muy influyentes y que llegan a ser pues ya estigmas de la literatura universal. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a estudiar a Antonio Machado, a Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno y Ramón María del Valle Inclán. Los vamos a estar viendo durante esta sesión y la siguiente vamos a analizar su obra y a partir de ello vamos a hacer una breve antología de ellos y una antología del modernismo para que ustedes vayan creando sus propios poemarios. ¿Sí? Entonces vayan anotando precisamente qué poemas son. No olvidemos que en menos de una hora les voy a subir esta sesión. Las anteriores las subí un poquito tarde porque pues hubo unos problemas de internet, ya se solucionaron, esperemos, porque ya ves que aquí de pronto todo está bien y pum, se cae todo, ¿no? Y luego que creo que se está nublando por acá, no nos vaya a caer otra granizada, esperemos que no. Vamos con Machado. Fíjense, él es considerado simbolista. Pero lo interesante es que si lees su obra, no es tan pesimista como Baudelaire o incluso como Valle Inclán, que es uno de sus contemporáneos, pero tiene elementos simbolistas, tiene una visión bohemia de la vida, tiene una visión de que lo único que debe defender el hombre es la libertad. ¿Sí? Y sin duda es el miembro más destacado de la generación del 98. De hecho, los 3 libros que tengo de la generación del 98, en su portada, es irónico, tienen esta foto, por eso les puse esta foto de Antonio Machado. Bueno, no es una foto, es una pintura. Eh, Tienen esta imagen de Antonio Machado. O sea, a ese nivel llegamos sobre qué tan destacado era en la generación del 98. Es más, en los exámenes de admisión a veces ni te preguntan de los demás, solo te preguntan de Machado. Autor de la generación del 98, Antonio Machado, ya lo sabes. ¿Sí? A ese punto llega. ¿Fue el mejor? Podríamos ponerlo en entredicho. Creo que de pronto la poesía, el arte llega a ser subjetivo porque no sabes cuál es mejor o cuál es peor o cuál es menos mejor en este caso. Pero sin duda es el que contiene los elementos más destacados del simbolismo español y por tanto de la generación del 98. Fíjense, el simbolismo siendo un movimiento da pie a otros movimientos, el modernismo y en España la generación del 98. La generación del 98 también tiene su manifiesto
también tiene su movimiento histórico, también tiene sus figuras representativas, es claramente un movimiento, pero es un movimiento que incluso hoy sigue vigente. En España siguen habiendo autores que hacen la diferencia entre la España oficial, la España que tiene las pamplonadas, la España que tiene los coloridos, el flamenco, la España turística, y la España que dice, ¿sabes qué? Nosotros estamos en paro desde hace muchos años, nosotros tenemos pobreza, tenemos un sistema de salud deficiente, la cuarentena, hay dos visiones, una cuarentena romantizada de españoles aplaudiendo al personal médico, de españoles desde casa bebiendo vino en los balcones, y otra España en la cual hay muchos migrantes, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad social y hay mucha corrupción política. Sí, todavía podemos decir que por ahí hay facciones del movimiento de la generación del 98 o los noventistas en España. Y pues ya lo mencionábamos, hay muchos elementos neoclasicistas y románticos en su obra. Es uno de los poetas, hay que también señalarlo, es uno de los poetas más leídos en lengua española y más traducidos a otros idiomas. Sí, digamos que incluso podríamos colocarlo dentro de los 100 autores más vendidos a nivel internacional, sobre todo en cuanto a lo que es poesía. ¿Cuál es el autor español que lo supera en popularidad? Pues uno de sus sucesores, que es Federico García Lorca. De hecho, hay una comparación injusta que señala que Machado era el Federico García Lorca de la generación del 98 y caso contrario, a la inversa, que Federico García Lorca era el Machado de la generación del 27. Se me hace injusta esa comparación. Podemos distinguir sus estilos, podemos distinguir sus temáticas. García Lorca es más críptico, es más confuso, ya vimos que sus metáforas están más elaboradas, son más complejas. Y digamos que hasta Machado tenía como ciertos rasgos más luminosos, al menos de fondo. Caso contrario, Federico García Lorca, que nos hablaba de cántaros, flores y agua, pero ya vimos que era más oscuro. No tanto negativo, no tanto pesimista, pero sí se iba por un lado oscuro de las pasiones humanas. ¿Sí? Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Solamente léame este poema. Se los voy a dejar ahorita en el Classroom. Solo léanlo, lo vamos a trabajar la siguiente clase. Es un poema de Machado y también un poema de Juan Ramón Jiménez. ¿Sí? Ahorita se los pongo en el Classroom junto a esta sesión para que los puedan leer. Dense el tiempo de leerlos. Coméntenlos en familia, coméntenlos con alguien que tengan al alcance, no sé, el novio, la novia, los amigos. Y nada más, no tienen que subir ninguna evidencia, los vamos a usar, por favor, tenemos sesión, me parece que, pues creo que el viernes, no es cierto, tenemos sesión, pues nuestra siguiente sesión que tenemos programada, que es el martes. Sí, entonces léanlo, lo único que les voy a pedir es que lo lean, sí, lean esos dos poemas, ahorita se los posteo para que los puedan checar. Ya saben, si tienen dudas, preguntas, comentarios, con todo gusto, pues un mensajito en el Classroom, un mensajito en el blog, donde ustedes gusten. Ahorita tuve algunos problemas con el Gmail porque igual no sé qué habrá pasado y me manda notificaciones tarde de Classroom, aunque pues en Classroom estoy en la mañana todo el día y los voy checando constantemente. Después ya saben que pues terminan las clases oficialmente a las 3, aún así les contesto sus dudas, pero sí no estoy recibiendo mensajitos de Gmail, así que me meto por lo menos cada hora a ver si tengo alguna notificación de Classroom y desde ahí pues ya les voy contestando. Bien, un abrazo a la distancia, que tengan excelente día, mucho éxito en sus clases y no olviden leer esos poemas, lean, por favor, lean críticamente, ya van a ser adultos y si no leemos de jóvenes nos va a costar más de adultos. Y créanme, la literatura nos enriquece la vida, el espíritu y el intelecto. Que estén muy bien, nos vemos, hasta luego.